Pues empezamos el curso de Biblia, continuamos el curso de Biblia del que ya llevamos vista 2 sesiones anteriores. Entonces, al comenzar el curso, bueno, pues como lo vamos haciendo una charla mensual, pues cuando ya llega el momento de retomar el curso, pues puede ser que se nos haya olvidado lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, siempre hacer una revisión. Si os acordáis, vimos todas las Biblias que íbamos a seguir y decíamos que íbamos a seguir como un poco como base la Biblia de nuestro pueblo, es decir, la Biblia del peregrino, de Luis Alonso Sockel, que es español, aunque tenga ese apellido tan raro que parece alemán. Y bueno, pues este hombre es un hombre que ya ha fallecido, pero que ha hecho un gran trabajo, una gran labor por los estudios bíblicos, y este es su legado, y bueno, pues yo creo que por eso merece la pena que lo sigamos, ¿no? Había muchas más Biblias, como vimos, no hay Biblias mejores ni peores, sino que cada una es para una función concreta. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es seguir las lecturas que seguimos todos los días en la Eucaristía, pues tenemos que coger la Biblia de la Conferencia Episcopal. Si queremos una Biblia más de estudio, pues a lo mejor la Nácar Colunga o la de Jerusalén. Es decir, cada cosa cada Biblia para su cosa, ¿no? O la Biblia de estudio, que también es muy buena para lo que es un estudio ya exegético más profundo, o bueno, pues eso, ¿no? Y nosotros seguíamos la Biblia de nuestro pueblo porque decíamos que un poco que tiene las 3 Bs, ¿no? Es buena, es bonita y es barata, ¿no? Tiene uñeros, tiene letra grande, el lenguaje es sencillo, introducciones a la Biblia, notas a pie de página, digamos que lo tiene todo. Yo, el único defecto que le ponía era que las referencias cruzadas, que si os acordáis eran los numeritos que nos llevan a dónde se dice eso mismo en otro sitio de la Biblia, son un poquito pequeños, pero bueno, por poner una pega, ¿no? Vimos que es la Biblia y terminamos diciendo, nos hacíamos una serie de preguntas y terminábamos diciendo que la Biblia la podemos resumir como la historia de la salvación de un pueblo, del pueblo de Israel, pero del pueblo de Dios, ¿vale? Es la historia de amor de Dios con el hombre. Era un itinerario que comenzaba con la creación y terminaba en Jesucristo. Y vimos también que es palabra de Dios y que Dios nos habla a nosotros. Como palabra que es de Dios, la palabra funciona de la siguiente manera. Hay un emisor, que es el que pronuncia la palabra, hay un receptor, que es el que la recibe, hay un canal, que es el medio por el cual se transmite, y luego hay un mensaje, que es lo que se quiere decir, ¿no? Bueno, pues en este caso el emisor es Dios, el receptor es el pueblo de Dios, que somos nosotros, los hombres y las mujeres, el pueblo de Dios. El canal, vimos que hay muchas maneras, muchos modos, y que el Espíritu Santo es el que, digamos, el que opera por medio de todo ello. Y el mensaje, que es que Jesucristo nos ha alcanzado la salvación, ¿vale? Entonces hemos visto que es una palabra que Dios nos lanza a nosotros. Vimos también los efectos de la palabra, que ya los habíamos visto en una charla anterior, que es que la palabra crea, nos separa del pecado, es santa, nos salva, nos regala la fe, nos convierte, nos otorga el Espíritu Santo. Os dais cuenta que la palabra nos une en comunidad y la palabra nos da la vida eterna, pero también por la palabra Dios nos alimenta, nos sana, nos acompaña, ¿no? Nos anima. Y entonces, bueno, pues la palabra es el medio de comunicación por excelencia, ya no solamente entre los hombres, sino también, como no podía ser de otra manera, de Dios con los hombres. Vimos esto en la primera clase. En la segunda nos centramos en lo que es la alianza. ¿Os acordáis? Que era la clave de comprensión de la Biblia. La Biblia, si no sabemos, si no tenemos claro lo que es la alianza, no la vamos a entender. Porque es un poco como la clave de bóveda. ¿Sabéis lo que es la clave de bóveda? ¿Veis? Con las bóvedas están todas cerradas y confluyen en el medio en un punto, y ese punto del medio lleva una piedra y esa piedra es la clave. Si quitamos esa piedra, se va toda la bóveda abajo, ¿no? Pues la palabra alianza es esa clave de bóveda. Había 2 alianzas, ¿os acordáis? La antigua alianza, que era el Antiguo Testamento, y la nueva alianza, que es Jesucristo, ¿no? La que hace Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo con todo su pueblo, ¿no? Entonces vimos lo que era la alianza, que era una especie de pacto, un contrato, y igual que los pueblos hacen alianza, pues Dios hace alianza con su pueblo por medio de la palabra. Y vimos las distintas alianzas que había, la de Adán y Eva, mediador era Adán, y el signo era el sábado, ¿os acordáis? El sábado que se descansa, por eso los judíos descansan el sábado. Vimos la alianza que hizo Dios con Noé y su familia, en la que el mediador era Noé, el mediador, pero el destinatario son todos los hombres.
y el signo era el arco iris, ¿os acordáis? El arco iris que Dios decía, cada vez que veas el arco iris acuérdate de este pacto, ¿no? Vimos la alianza que Dios hizo con Abraham, o sea, la que hizo con nosotros, por medio de Abraham, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿no? Estamos hablando de mediadores, cuyo signo era la circuncisión, también un signo que se ha quedado arraigado en el pueblo de Israel y que aparecerá mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento. Luego vimos la alianza que Dios hizo con Moisés y con los israelitas, ¿no? En el que el mediador era Moisés, que era el mediador por excelencia, el intercesor por excelencia, y que el signo es la salida del pueblo de Egipto y la llegada al pueblo de Canaán, ¿no? A la tierra de Canaán, y eso se celebraba con una fiesta, ¿no? Que quedó ya para siempre en el pueblo de Dios, que era la Pascua, ¿no? El signo, la Pascua, ¿no? Y luego pues la alianza que hizo ya la penúltima, la última digamos, pero la penúltima porque la última es la más importante. La penúltima será la que hizo Dios por medio de David con el pueblo de Israel, en el que el mediador era David y el signo era el trono y el templo. Por eso es tan importantísimo en toda la historia de la Biblia, cuando veamos todo el Antiguo Testamento, como todo gira en torno a Jerusalén, en torno al templo, en torno a la realeza, ¿no? La realeza y templo, trono y templo son dos elementos fundamentales sin los cuales no vamos a entender prácticamente nada del Antiguo Testamento ni del judaísmo en general, ¿no? Porque a partir de un momento dado, en el año 587 a.C., ocurre un hecho que es trascendental en la vida del pueblo de Dios, y es que se quedan sin trono y se quedan sin templo. Vienen los babilonios, arrasan con todo esto lo veremos, ¿no? Porque esto es historia, ¿no? Pero no sé si habéis escuchado alguna vez hablar del destierro de Babilonia. Habréis escuchado alguna vez hablar del destierro, ¿no? Junto a tus canales nos pusimos a llorar, nos acordamos, ¿no? ¿No acordáis? La canción esa el 137. Entonces, eso es un acontecimiento fundante. A partir de ese acontecimiento, que le toca en suerte a un profeta que se llamaba Ezequiel, que también lo conoceréis, pues surge el judaísmo como religión, ¿no? Surge el judaísmo como esa expresión ya de un pueblo de Dios que quiere tener una relación de Dios-hombre, pero ya no tiene trono, ya no tiene templo, ya no tiene rey, ya no está en Jerusalén. Entonces, una de dos, o dejamos de tener relación con Dios, o inventamos una nueva forma de relacionarnos, y así surge el judaísmo, ¿no? Digamos que un poco surge por necesidad, ¿no? Es decir, cómo Dios de las cosas malas saca las cosas buenas, ¿no? Y por último, la última alianza, que era la más importante, que es la que vimos y la que a nosotros nos atañe, es la que hizo Dios por medio de Jesús con la Iglesia, ¿no? El mediador es Jesús, mediador por excelencia, el mediador fundamental, y el signo que nos dejó para siempre es la Eucaristía. Y vimos que ya con Jesucristo Dios lo ha dicho todo. Ya no esperamos más alianzas. Ya no esperamos una nueva alianza de Dios con su pueblo. Lo único que esperamos es la segunda venida de Jesucristo, que vendrá al fin de los tiempos y que concluirá con esta etapa de tantos siglos de historia, pero que ya no podemos esperar que venga Dios a hacer una nueva alianza, ¿no? Entonces, os decía que la alianza de Dios es la clave de bóveda, porque como decía Yves Congar, que era un dominico, el contenido y significado de la Escritura es el plan de la alianza de Dios, culminado en Jesucristo y realizado en la Iglesia. Es decir, todo lo que hemos visto desde el principio, todo lo que comenzó desde la creación, estaba orientado y enfocado hacia la figura, hacia la persona de Jesucristo y hacia la fundación de su obra magna, que es la Iglesia, es decir, nosotros, ¿no? O sea, nosotros hoy estamos aquí, somos Iglesia, porque somos congregación del pueblo de Dios. Acordaos que Iglesia significa congregación, ¿vale? Entonces, la alianza era una especie de un contrato en el que hay una promesa, y en el plano social, con ese contrato, con esa promesa, se intercambiaban propiedades, ¿no? O se arrendaban, ¿no? La alianza es una cosa que va por encima de esto, ya es un juramento, y aquí el intercambio ya no es de cosas ni de propiedades, estamos hablando de personas, ¿vale? Entonces, ahí lo dejamos la última vez, y hoy vamos a retomar un poquito desde aquí para decir, pues lo primero de todo es que la palabra es lo primero que nos encontramos en la Biblia nada más abrirla, y dijo Dios, ¿no? Hágase, ¿no? Y por medio de la palabra es por el medio privilegiado por el que Dios va creando, ¿no? Entonces, también
dice al principio el libro de Génesis que Dios como que sopló, ¿no?, con su aliento, ¿no?, y todo fue creado, ¿no? Es decir, ¿y ese aliento qué es? El Espíritu Santo, ¿no? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, está desde el principio de la Biblia y ya no la sueltan nunca. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia está, digamos, sustentada, está, digamos, envuelta en lo que Dios nos ha querido decir por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces es la palabra de Dios puesta por escrito y ya no en un momento concreto. Ya veremos ahora, lo vamos a ver hoy, que la palabra de Dios tiene un autor principal, unos autores secundarios y que se ha escrito durante un tiempo, ¿no? Esto no es un libro que se haya escrito de repente un día como los que nosotros solemos comprar en las librerías, ¿no? Que un autor lo ha escrito en un momento determinado y cuando termina se pone a escribir otro, ¿no? Esto es un proceso mucho más largo que es el que quiero enseñaros hoy. Hoy vamos a dedicarnos a un poquito a ver ese proceso. Entonces, Dios se revela, como he dicho, por medio de la palabra y ya no esperamos más revelación. Jesucristo es la palabra abreviada. Jesucristo es la palabra última. No tiene nada más que decirnos Dios, porque ya lo ha dicho todo por medio de Jesucristo. Por eso muchas veces nosotros hablamos del silencio de Dios, pero si nos lo ha dicho todo por medio de Jesucristo, ya no puede decirnos nada más, no puede decirnos nada nuevo. Entonces, fijaos si es importante la palabra de Dios, ¿no? La Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, ¿no? Entonces, para los que sepáis griego, no sé si alguno de aquí ha manejado alguna vez el griego, ta, o tontota, estinteta, no sé si os acordáis de eso. Ta es la, es un artículo, y biblia es el femenino de biblion, de biblos. Biblos es, digamos que ta biblia quiere decir los libros, ¿vale? Biblion, que es el libro, tiene ese nombre porque procede de Biblos. Biblos es una ciudad, no sé si la veis ahí, a la derecha, donde está la flecha, ahí en la zona a la derecha de la isla de Chipre, aquí lo vamos a ver mejor, está en rojo, veis la isla de Chipre, ese río que veis ahí abajito es el Jordán, el Mar Muerto. Entonces digamos que al norte de la zona de Israel y de Palestina hay un sitio que se llama Biblos, que es donde crecía el papiro, ¿vale? Ahí es donde crecía el papiro, y como ahí crecía el papiro, pues ahí se empezó a poner por escrito pues las palabras que antiguamente se decían de forma oral, ¿no? Entonces, digamos que ese descubrimiento ha hecho que, bueno, pues que los libros tomen su nombre de... Por eso cuando nosotros hablamos de biblioteca, estamos hablando de un sitio donde se guardan libros. ¿Y por qué biblio? ¿Por qué no es libroteca, no? ¿O por qué no es de otra manera, no? Biblo viene de ahí, de aquella ciudad del norte de Palestina, que está al sur de Trípoli y que es donde comenzó todo. Ahí alguien se dio cuenta de que había un junco, que lo sacaba, lo cortaba, lo secaba, lo desenrollaba y de repente quedaba una especie de pues eso, un pergamino, ¿no? ¿Sabéis lo que es un pergamino, no? Un papiro. El pergamino es de tela, de piel animal, ¿no? Y se daban cuenta de que era resistente, que se podía escribir y que soportaba la escritura y que era un medio bueno para transmitir mensajes, ¿no? Pues de ahí viene todo. De ahí viene la palabra Biblia. Cuando hablamos de Biblia, hablamos de un pueblo donde todo comenzó, ¿no? Donde un día alguien se dio cuenta de que se podía hacer algo bueno con esos juncos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir de la Biblia es que la Biblia tiene, pues hemos hablado de alianzas, ¿os acordáis, no? Y cuando decíamos que hablábamos de alianzas, decíamos que no podemos entender la alianza en el sentido de que nosotros, cuando hablábamos de testamentos, ¿os acordáis? No podíamos entender la palabra testamento en el sentido de que nosotros le damos hoy, el testamento que un padre le deja un legado a su hijo, ¿no? Sino que lo hacemos en sentido de alianza. Testamento y alianza significan lo mismo. Nosotros hablamos de antigua alianza o nueva alianza, que es lo mismo que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero como el lenguaje ya coloquial ha quedado la palabra testamento, pues lo que sí tenéis que tener claro es que cuando hablamos de Antiguo Testamento, mentalmente tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la antigua alianza que Dios hizo con los hombres, que son todas las que os he dicho antes, que son la alianza que Dios hizo con Adán y con Eva,
con Noé y su familia, con Abraham, con Moisés, con David y el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento vendrá con la última, con la sexta, con la que hizo Jesús con su iglesia. ¿Os dais cuenta? La antigua alianza, el Antiguo Testamento, son esos pactos que Dios ha hecho con todos estos mediadores que hemos visto, y todo eso conduce a la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, que es la que ya ha hecho Jesucristo, Dios por medio de Jesucristo. La palabra abreviada, aquella ya por la que ya no cabe decir nada más que lo que ha dicho por medio de él. Entonces, si cogéis la Biblia, os daréis cuenta de que el Antiguo Testamento, mirad, el Antiguo Testamento aproximadamente en esta Biblia, vamos, en todas las Biblias, ocupa aproximadamente como 2/3 partes. Toda esta parte de la izquierda es Antiguo Testamento y esta parte de la derecha es el Nuevo Testamento. Es decir, si cogéis la Biblia y vais al Nuevo Testamento, le podéis poner la cinta por ahí y os dais cuenta de que la división no es mitad y mitad. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento tiene una redacción muy larga. Es decir, que el Antiguo Testamento es bastante más extenso y más amplio que el Nuevo, ¿no? El Nuevo es más abreviado. Hemos visto que el Antiguo Testamento se componía de 5 alianzas y la sexta está en el Nuevo, ¿no? Entonces, esos dos grandes bloques son, digamos, la primera división general que podemos hacer en una Biblia. Y cuando yo tomo en mis manos una Biblia, tengo que saber que no tengo en mis manos un libro, sino que tengo, como mínimo, ¿cuántos libros? Como mínimo 2. Ahora vamos a ver que no, que hay muchos más, pero tenéis que tener en cuenta de que como mínimo hay 2 grandes bloques que son 2 grandes libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, si lo queréis comprar en una librería, lo venden por separado. El Antiguo Testamento es muy difícil, yo casi nunca, no creo que no lo he visto nunca. El Antiguo Testamento es solamente que se venda. En ambientes judíos, seguramente, claro, es el único que se venda porque no van a incluir el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, esta Biblia, estos libros, la Biblia, hemos dicho que era el plural masculino, aunque termina en A, en griego es masculino, del término libro. Esta Biblia, la Biblia, son los libros. Entonces estamos viendo que hay muchos libros, y ahora vamos a verlos todos. Y eso es lo que yo quería enseñaros hoy. Un poco el proceso de cómo se escribieron, dónde y cómo, y cuándo, y el contenido un poquito general, para que os deis cuenta de que la Biblia no solamente se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Alianza, sino que tiene algo más, ¿no? Cada alianza se compone de otras pequeñitos libros, ¿no? Y hay muchos. En total hay 73. Esto no es un libro, son 73 libros, como vamos a ver ahora mismo. Es decir, que la Biblia no es un libro que se empiece a leer de corrido de principio a fin como se lee una novela, sino que yo puedo irme directamente a la mitad de la Biblia, abrir un libro de los muchos que hay y empezarlo a leer, ¿no? No voy a perder el hilo, aunque conviene que luego hagamos un plan de lectura como haremos. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién puede ser? Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es un libro inspirado. El Espíritu Santo es el autor principal de la Biblia. La Biblia, como libro inspirada, como sagrada escritura que es un libro que está inspirado por Dios, que es su autor principal. Pero hay unos autores secundarios porque Dios no ha venido a escribirlo de su puño y letra. ¿Cómo suele obrar Dios en el mundo? ¿Cómo suele obrar Dios en el mundo? A través de los hombres. El mal, el bien, ¿cómo se hace? A través de los hombres. Es decir, cuando Dios inspira a los hombres para que hagan pues obras buenas, ¿no? Entonces la palabra de Dios es palabra inspirada. Por tanto, hay una serie de autores que en un momento dado iremos viendo que luego muchos son conocidos, pero la mayoría son totalmente desconocidos. Si no sabemos, no tenemos la menor noticia de quiénes son los autores y muchas veces cuando concretamente se escribieron muchos libros, ¿no? Entonces es una pena, pero claro, estamos hablando de un periodo histórico que es muy largo. Ya veremos que nos vamos a la época de Moisés, cuando se empezó a escribir, o por lo menos cuando se empezó a transmitir oralmente, ¿vale? Entonces, dentro de esos libros, ahora nos situamos en el Antiguo Testamento y hay 2 clases de libros, es decir,
hemos dicho que la Biblia tiene dos grandes bloques, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora nos situamos en el Antiguo Testamento, y dentro del Antiguo Testamento tenemos otros dos bloques, que son los libros protocanónicos y los libros deuterocanónicos. La palabra proto significa primero, y la palabra deutero significa segundo. Los libros que son canónicos desde el principio y los libros que son canónicos, digamos, en una segunda vuelta, en una segunda vez. ¿Por qué ha habido dudas? ¿Por qué los libros protocanónicos? Y aquí esto es importante saberlo, esto es muy importante saberlo. Y os voy a decir por qué. Porque, fijaos, la Biblia está escrita en un idioma, ¿no? En una lengua, ¿no? No sé si lo vimos, creo que lo vimos, ¿no? Que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en griego. Y el Nuevo Testamento está escrito sobre todo en griego y partes en arameo, ¿no? Entonces, hebreo y griego. Antiguo Testamento, hebreo y griego. Fundamentalmente hebreo. ¿Qué pasa? Que los judíos hablaban en el hebreo. El griego, bueno, pues un idioma que vino después ya, no sé si os acordáis, que vimos cuando las invasiones helénicas, después de que después del destierro vienen los persas, después de los persas vienen los griegos, después ya vienen los romanos, ¿no? Que es la época de Jesús, ¿no? Bueno, pues en la época en la que están los griegos, bueno, pues la época de Alejandro Magno, pues el imperio de Alejandro Magno empieza a conquistarlo todo y entonces empieza a introducir el griego, un griego que se llamaba de la Koiné, un griego sencillito, ¿no? Entonces ese griego ha permeado toda la zona del mundo entonces antiguo, que es el mundo conocido, y todo el mundo, pues digamos, prácticamente era bilingüe, ¿no? O sea, todo el mundo, porque cuando un imperio es muy grande, imaginaros un imperio que ocupara toda Europa, pues tendríamos que tener un lenguaje común para que yo pueda ir a Alemania y poder hablar con los alemanes, ¿no? Es un poco lo que pasa hoy con el inglés, ¿no? Que el inglés es hoy un poco el lenguaje universal, ¿no? Y uno va a Alemania y en inglés se comunica con los alemanes, ¿no? Pues eso pasaba con la Koiné. Era un poco el idioma comercial, aunque luego en cada sitio se hablaba su lengua, su dialecto, pero la Koiné, el griego, era el idioma común. Entonces, ¿qué pasa? Que en la zona de Israel, en la zona de Palestina, pues claro, hablaban hebreo, ¿no? Luego ya fue derivando al arameo, ¿no? Jesús ya hablaba arameo, no hablaba hebreo. Hablaban también hebreo, pero el idioma fue derivando y ya era el arameo. Pero entonces hablaban el hebreo, y los libros bíblicos se hicieron en aquella época en la que se hablaba hebreo. ¿Qué pasa? Que hay libros que se encuentran y que están escritos en hebreo. Y entonces los judíos dicen, estos son nuestros. Y no hay duda sobre ellos. ¿Por qué? Porque están escritos en hebreo, por lo tanto son nuestros. Estos son los protocanónicos. Pero luego se encuentran otra serie de libros que originalmente están escritos en griego. Y entonces los judíos dicen, cuidado, que aquí ya no sabemos si estos son traducciones de libros anteriores que estaban escritos en hebreo, o resulta que estos libros están escritos en griego y no tienen nada que ver con nosotros. Por si acaso, los rechazamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, en el Antiguo Testamento, que hemos dicho que son más o menos como 2/3 partes, están los dos. En las Biblias católicas, los protocanónicos y los deuterocanónicos. ¿Qué pasaba? Que los judíos dijeron, no, nosotros nos quedamos con los protocanónicos, que eran 39. Y los deuterocanónicos eran 7. Es decir, los 39 más los 7 son los 46 que tiene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. 46 más 27 es 73 en total, ¿vale? Ahora nos situamos en el Antiguo Testamento. 46 libros. Reconocían como protocanónicos, es decir, como originales escritos en hebreo, 39. Los otros 7 los ponemos en duda. Luego, los estudios bíblicos y los descubrimientos arqueológicos han despejado esas dudas, y ahora ya se sabe que los deuterocanónicos pues también son libros inspirados y también son libros reconocidos como canónicos, ¿no? Pero en aquella época, pues al principio se tenía estas dudas. Entonces, hay 7 libros que, como son rechazados, pues entonces digamos que la Biblia, la Biblia no, sino las Sagradas Escrituras judías no los contenían. Cuando son admitidos, y ya nosotros, la Iglesia Católica y la Iglesia en general, porque en la época al principio de Jesucristo no existían ni protestantes, ni ortodoxos, ni católicos, éramos todos cristianos, ¿no? Se toman todos los libros como válidos, aunque esto se hizo ya luego más tarde en el Concilio de Trento, que estamos hablando muchos años más tarde, ¿no? Muchos siglos. Pero cuando ya se empiezan a trabajar esos libros como ya inspirados y se reconocen,
Los judíos siguen en sus 13 y dicen, no, nosotros dijimos que 39 y 39. Y los cristianos decimos, no, nosotros decimos que 46. Y ahí está la diferencia entre los judíos, en el Antiguo Testamento, entre los judíos y los cristianos, en los protocanónicos o los deuterocanónicos, los que están escritos desde el principio en hebreo y los que están escritos desde el principio que se encontraron en griego, que luego muchos de ellos ha visto que en principio estuvieron en arameo, ¿no? O sea, en hebreo, qué lío. Entonces, ¿qué pasa con los protestantes? Que los protestantes, cuando se separan de la Iglesia Católica, no pueden tomar la misma palabra de Dios que nosotros, porque si no es que prácticamente no nos diferenciamos nada, y se adscriben al Antiguo Testamento de los libros protocanónicos, rechazan los deuterocanónicos, y entonces los protestantes tienen un Antiguo y Nuevo Testamento, pero su Antiguo Testamento tiene 39 libros, no como el nuestro que tiene 46, más los 7 deuterocanónicos, que ahora vamos a decir cuáles son, ¿vale? Y nosotros tenemos los 46. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Es decir, los protestantes se quedan con el Antiguo Testamento de los judíos, como aquellos que son más original, más a las raíces, más profundo, y nos dicen nosotros que nos quedemos con nuestros 7 deuterocanónicos. Y nosotros nos quedamos con lo que teníamos, que eran los libros todos, los 39 más los 7, ¿vale? Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque tú vas a coger una Biblia y si sabes distinguir con uno solo de los libros de, por ejemplo, el libro de Tobías o el libro de la sabiduría, son libros deuterocanónicos, es decir, están aceptados en una segunda vuelta, es decir, al principio fueron rechazados. Entonces, si tú abres una Biblia y te encuentras que tiene el libro de la sabiduría, estás ante una Biblia católica. Si tú abres una Biblia y no ves el libro de la sabiduría, es una Biblia protestante. Te digo que con uno solo que sepas, por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos 1 y Macabeos 2. Esos son los 7 libros deuterocanónicos. Ahora os voy a dar una regla para que os acordéis. Pero no hace falta que no lo sepamos todos ni de memoria. Con que solamente te acuerdes del libro de la sabiduría, ya sabes que el libro de la sabiduría, o el de Tobías, o el de Judith, cualquiera de ellos, te vas a una Biblia, buscas sabiduría, aparece católica, no aparece protestante. ¿Vale? Si tiene Nuevo Testamento, católica. Si no tiene Nuevo Testamento, judía. ¿Entendéis? O sea, donde esté siempre la sabiduría es católica. Católica, ¿vale? Entonces, que sepáis eso. El Antiguo Testamento, 46 libros. El Nuevo Testamento, 27 libros. Eso es lo que interesa, ¿vale? El Antiguo Testamento, ¿qué es? Lo que Jesús llamaba las Escrituras. ¿Os acordáis? Cuando Jesús decían las Escrituras, los judíos antiguamente se referían sobre todo al Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso sí lo sabéis, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros son la Torá. ¿Os suena la Torá? Sí. La Torá de los judíos. La Torá son los 5 libros de los judíos, que era el Pentateuco, que quiere decir penta, significa 5, y teujos significaba rollo. Pentateuco, teucho, que nosotros lo hemos traducido en teujo, es rollo, 5 rollos, porque antiguamente no había libros, eran rollos enrollados, ¿no? Por eso decía, y Jesús subió y desenrolló el libro, ¿no? Porque no era un libro propiamente como los que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se comienzan a redactar los libros? Pues se comienzan a redactar. En un principio se empieza a investigar y se ve que se empieza en el año 1200 antes de Cristo aproximadamente. Estamos hablando de una centuria arriba, una centuria abajo, pero aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo, es decir, 1200 años antes de que Cristo viniera al mundo, se empezó a escribir el Antiguo Testamento, obviamente. Ahora, Nuevo Testamento, nos olvidamos, pues todo eso es después de Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento se comienza a escribir más o menos 1200 años antes de Cristo hasta aproximadamente 50 años antes de Cristo. 1200 años antes de Cristo quiere decir que estamos en la época de Moisés. ¿Os acordáis? Moisés, el faraón Ramsés II, los israelitas que están explotados, ahí construyendo las pirámides, y que viene Moisés y los libera, ¿no? Pues en aquella época es cuando empieza a ponerse por escrito esta palabra de Dios inspirada, ¿vale?
nuevos estudios posteriores se dan cuenta de que a lo mejor era un poco temprano esto, ¿no? Entonces retrasan un poco el comienzo de la puesta por escrito de los libros bíblicos y lo ponen aproximadamente en el año 800 a.C., ¿vale? En el año 800 a.C. es ya un poco después del rey, vamos, dos siglos después del reinado del rey David, cuando ya está la monarquía en plena ebullición, ¿no? Es decir, la monarquía va más o menos desde un poquito antes del rey David con el rey Saúl hasta el destierro, que es a principios del siglo VI a.C., desde el año 587, más o menos. Es decir, que hay unos 400, 500 años de monarquía. Bueno, pues en esa época, digamos que hay algunos estudiosos que dicen que por ahí es por donde empezó a escribirse la palabra de Dios, ¿no? La tradición actual, los exegetas son los que estudian la Biblia, los que estudian la historia bíblica, los que se meten en profundidad en estas harinas. Dicen que bueno, que sí, que puede ser que se haya puesto por escrito, digamos, una solución intermedia. La Biblia no se puso por escrito de repente, así de buenas a primeras. Con la Biblia pasó un poco como con los evangelios, ¿no? Los evangelios, el proceso de escritura de los evangelios es un poco una analogía. Una analogía quiere decir un símil, no sé si sabes lo que significa, que es parecido a lo que ocurrió con esto. Es decir, primero se viven los acontecimientos, los vivimos, los contamos, los transmitimos, pero luego ¿qué pasa? Que la gente se va muriendo y el mensaje se va perdiendo. Es necesario ponerlo por escrito para que eso que nuestros antiguos nos transmitían pues ya quede para siempre y ya no se olvide nunca, ¿no? Bueno, pues un poco pasó eso. Entonces los nuevos exegetas dicen que bueno, que sí, que más o menos en la época de 1200 a.C., por la época de los sucesos de Moisés, se empezó a transmitir oralmente todos los conocimientos que se tenían, y esos procesos de transmisión oral con el tiempo fueron cristalizando en libros escritos, ¿no? En rollos, ¿no? Entonces digamos que, pues eso, que empezaría la tradición oral, después empieza la tradición escrita y así llegamos hasta el año más o menos 50 a.C. Con el Nuevo Testamento ocurre distinto. Es decir, ocurre un poco lo que os he dicho antes. El Nuevo Testamento se empieza a escribir aproximadamente en el año 50 después de Cristo, 50 después de Cristo, y acaba aproximadamente entre el 90 a 100 después de Cristo, es decir, unos 50 años más o menos, 40-50 años de proceso de redacción donde se redactan los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si más o menos todo este proceso empieza en el año 1200 a.C. y termina en el año 100 después de Cristo, la Biblia, este libro que tengo entre mis manos, se ha tardado en escribir 1300 años. ¿Lo entendéis? ¿Veis la diferencia de este libro con respecto? 1300 años. Un milenio y 3 siglos. 1300 años para escribir esto. Es decir, que nosotros somos unos seres privilegiados. Una persona que naciera antes de Cristo no conoció nunca, no conoció a Cristo, obviamente, no conoció nunca el Nuevo Testamento. Una persona que nació antes del destierro, pues podía conocer por la Torá y poco más. Y una persona que naciera en la época de poco después de los acontecimientos de Moisés, pues no conoció nada de lo que se puso por escrito. Entonces, nosotros somos seres privilegiados porque hemos conocido toda esta historia. Decíamos que la Biblia es la historia de la salvación de un pueblo. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde comienza? En la época de Moisés. Ya anteriormente Abraham, ¿no? Pero en la época de Moisés, como es cuando empieza la historia de salvación de un pueblo, ¿vale? Entonces, nosotros hemos conocido toda esta historia cuando ya el pueblo ha sido salvado, cuando ya el pueblo ha sido redimido. Nosotros conocemos el final de la película, somos seres privilegiados. ¿Cuántos miles de millones de personas a lo largo de la historia no han conocido el final de la película porque han vivido en el medio? ¿Vale? Entonces, eso es importantísimo, porque claro, le tenemos que dar a la Biblia el valor que tiene. Hemos visto que había una primera división de Antiguo y Nuevo Testamento, Antigua y Nueva Alianza, y luego hemos visto que el Antiguo Testamento tenía una subdivisión entre los libros deuterocanónicos y protocanónicos, ¿no? Bueno, pues ahora vemos que el Antiguo Testamento, los libros protocanónicos y deuterocanónicos, ahora los vamos a ver, porque vamos a ver libro por libro un poquito todos los que contienen la Biblia, ¿no? Pero imaginaos que esta Biblia es una biblioteca. Esta Biblia es la biblioteca pública. Y ahora, dentro de esta biblioteca hay estantes, ¿no?
Y dentro de los estantes hay libros, ¿no? ¿Lo entendemos? Ese símil, ¿no? Biblioteca, estantes y libros, ¿no? Pues la Biblia es la biblioteca. Ahora, digamos, tenemos la sección, imaginaos, de una sección, la planta baja, que es el Antiguo Testamento, y la planta alta, que es el Nuevo Testamento. La biblioteca pública que conocemos, la planta baja, todos los libros del Antiguo Testamento. La planta alta, todos los libros del Nuevo Testamento. Entramos en la planta baja y tenemos los estantes. ¿Cuáles son esos estantes? El primero es el Pentateuco, que os he dicho que es la Torá judía. El Pentateuco es un conjunto de libros, ¿vale? Que os he dicho que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿os acordáis? Entonces, el Pentateuco, 5 libros. Luego vienen los libros históricos. Hay libros que son históricos. Eso es muy bonito. Nos daremos cuenta de que la Biblia es palabra inspirada, pero Dios actúa, como hemos dicho, por medio de los hombres, en medio de la historia. Y la Biblia narra historia verdadera, real, acaecida, como lo veremos. También tiene libros sapienciales, como veremos, es decir, no todo es historia. Entonces, un estante, el Pentateuco, dentro del Antiguo Testamento. Otro estante, los libros históricos. Ahí hay varios libros que son históricos, es decir, que lo que dicen fue algo que realmente ocurrió y que están en un conjunto, en una sección, en un estante. Luego están los libros proféticos, que todos sabemos cuáles son, los profetas mayores, los profetas menores, es decir, luego ahí dentro de los profetas podemos subdividir, mayores, menores, ¿vale? Pero los proféticos son los que Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Baruch, Habacuc, Nahum, Oseas, Sofonías, es decir, Habacuc, es decir, un montón de profetas, ¿no? Todos están ahí en ese estante, el estante de los libros proféticos, donde están cada uno de los profetas. Yo quiero ir a ver a Jeremías, tengo que ir al estante de los libros proféticos. Y luego los libros sapienciales. Los libros sapienciales son los que hablan ya un poco más de, pues, digamos, en sentido, pues, más moral, contenido doctrinal, poético, un libro más, digamos, más, que no es histórico, ¿vale? Que no es histórico, que pudo ser histórico, lo que ahí ocurrió, pero que lo que trata de darnos es una moraleja, lo que trata de darnos es una historia de la que extraer algo, ¿no? Por ejemplo, tú dices el libro de Job, ¿no? Pues el libro de Job tiene una historia que hay que extraer una moraleja y tú la lees y entonces, ¿no? Bueno, pues es un libro sapiencial, ¿no? O el de la sabiduría, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso con respecto al Antiguo Testamento. Vosotros vais aquí y os daréis cuenta, ahora lo vamos a ver en una tabla muy visual, que lo vamos a ver perfectamente. Y el Nuevo Testamento es más fácil, porque todos sabemos que el Nuevo Testamento tiene sobre todo 4 bloques, 4 estantes. Estamos ya en la segunda planta de la biblioteca, el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver las estanterías. Tiene 4 estantes. El primero, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? El segundo, los Hechos de los Apóstoles, y nada más. Solo los Hechos de los Apóstoles, porque los Hechos de los Apóstoles es un libro que también es histórico, que narra un poco el proceso de la formación de la Iglesia y de las peripecias de los apóstoles y de San Pablo, ¿no? Luego están las cartas paulinas, que ya veremos, ya vendrá Paco con las rebajas y nos daremos cuenta de que todas las cartas no son de Pablo, pero bueno, las cartas, el estante es de las cartas. Y por último el Apocalipsis, que le pasa un poco como a los Hechos de los Apóstoles, tiene su estante propio. El Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis tienen una estantería para un solo libro, esos están bien holgaditos. Entonces, os dais cuenta de que la subdivisión, hemos ido de una división general, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Luego vimos que el Antiguo Testamento tiene libros protocanónicos, los escritos originalmente en hebreo, y deuterocanónicos, los que estaban en griego. Dentro del Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales, ¿vale? Y dentro del Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis, ¿vale? Entonces, ahora ya llega el momento de que... vamos bien de tiempo, sí. Llega ya el momento de que ya uno se ponga mano a mano con su Biblia y la empieza a hacer la primera revisión general. Es decir, voy pasando las hojas. Esta Biblia que os he dicho viene muy bien porque tiene uñero, como veis. Estas cositas que hay aquí que son amarillas, que metes ahí la uña y yo digo, voy aquí, meto la uña aquí porque quiero buscar el libro de Job y me voy al libro de Job directamente, sin tener que andar pasando páginas. Es decir, veo aquí que está escrito aquí, yo digo aquí MC, Marcos, hago así, ¡pum! Y lo abro por el Evangelio de Marcos. ¿Lo veis?
¿Puedes pasar a la otra materia? ¿Puedes pasar a la otra materia? Sí. Entonces... ¿Qué va el libro de Job? ¿Se puede contar esto, por favor? El libro de Job. Lo veremos todos uno a uno. Los libros de Job, los libros los vamos a ver todos, uno a uno. Pero claro, por orden, porque si no, si nos metemos... Es decir... Pero es muy interesante el libro de Job. El libro de Job es interesantísimo, uno de los más interesantes del Antiguo Testamento. Hablaremos de él cuando llegue el momento. O sea, este curso de Biblia es un curso que será extenso, será largo, porque claro, cuando nos metamos en el Pentateuco, pues cada libro tiene, pues intentaremos hacer una clase por libro, más o menos. Pero fijaos, si tenemos 73 libros, pues ya tenemos 73 clases, es decir, que estaremos ¿cuánto? ¿Un año, 2 años? Bueno, pues lo que sea, lo que Dios y el Espíritu Santo quieran de nosotros, ¿no? Entonces, como os he dicho, hemos visto que hay libros, y la primera división del Antiguo Testamento, teníamos 2 divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, hemos dicho, una cosa importantísima que la veremos ya para la próxima ocasión son las abreviaturas. Es decir, cuando yo veo GN, tengo que saber que estoy en el libro del Génesis. Cuando yo veo X, es Éxodo. Cuando yo veo LV, es Levítico. Si yo veo NM, Números. Y si veo DT, Deuteronomio. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que, claro, para abreviar, nosotros escribimos las siglas, ¿vale? Todo esto os lo pasaré, no os preocupéis si queréis, que os lo pasaré, aunque le podéis, pero lo pasaré para que lo tengáis, para que tengáis pues eso, para que lo podáis estudiar, ¿no? Entonces, hemos visto que en la planta baja de nuestra particular biblioteca, que es la del Antiguo Testamento, teníamos unos libros que era en la primera estantería el Pentateuco, y vemos que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿vale? Pasamos al segundo estante, que es el de los libros históricos, y ahí tenemos, venga, ¿qué será? Josué. JC, ¿qué puede ser? Jueces. RT, Ruth. 1SM, no. Salmos es Salmo. El primer libro de Samuel. 2SM, el segundo libro de Samuel. 1 Rey, el primer libro de los Reyes. 2 Rey, el segundo libro de los Reyes. 1 Proverbios. CRO, el primer libro de las Crónicas. Y 2 el segundo libro de las Crónicas. Ahora veremos, cuando lleguemos a estos libros, que son 1 y 2, veremos por qué se han escrito en 2 tandas, ¿no? Porque hay un primer libro y un segundo libro. El ESD es, ¿qué será? Esdras, el libro de Esdras. Y la NE, el libro de Nehemías. ¿Os suena Nehemías? Sí. Ahora, TB, Tobías, el libro de Tobías. JDT, Judith, el libro de Judith. Uno de los que os he dicho que era deuterocanónicos, el libro de Judith. O sea, si veis una Biblia que tiene el libro de Judith, pues obviamente esa Biblia es católica. EST, ¿qué será EST? El libro un libro preciosísimo del Antiguo Testamento, Esther. El libro de Esther, la historia de Mardoqueo, no sé si la conocéis. Preciosísimo. Os aconsejo que la leáis en cuanto podáis. Y luego 1 Mac y 2 Mac. ¿Qué será 1 Mac y 2 Mac? El primero y el segundo libro de los Macabeos, ¿vale? Entonces, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, primera y segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y la primera y segunda de Macabeos. Esos son los libros históricos, ¿vale? Libros históricos, ¿vale? Eso es importantísimo. Luego ya tenemos los libros, dijimos que había también los proféticos. Los proféticos, damos un salto y nos vamos a ¿qué será Is? Isaías. ¿Qué será Jeremías. A ver quién me dice que es LM. ¿LM? Sí.
Lamentaciones. El libro de las lamentaciones. Ba, ¿qué será Ba? El libro de Baruch. Ézeta, Ezequiel y DN, Daniel. Es decir, los libros proféticos, Isaías. Bueno, los profetas mayores, hay más, como vemos, esos son los libros profetas mayores. Se suele decir que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ya veremos cuando venga Paco con las rebajas, como le gusta mucho decir a Vicente Barragán, que nos encontraremos con que hay profetas que son profetas y hay profetas que no son profetas. Por ejemplo, nos encontramos con Daniel, que no debería estar ahí, pero bueno, ya se mantiene, ¿no? El libro de las lamentaciones son nunca había escuchado las lamentaciones de Jeremías. Las lamentaciones de Jeremías, es decir, que también hay quien las mete dentro del libro de Jeremías. El libro de Baruch. ¿Baruch quién era? El secretario de Jeremías. El libro de Baruch, hay veces que decimos que la isla tiene 73 libros, ¿no? Pues hay gente que dice que tiene 72, porque el libro de Baruch lo incluye dentro del libro de Jeremías. Entonces, nosotros lo separamos y en las islas católicas en la mayoría la vamos a encontrar separados. Entonces tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel, profetas mayores. Ahora seguimos y los profetas menores, ¿no? Los profetas que también se llaman menores, Vale, no te preocupes. También se llaman, vamos a terminar ya prontito. Se llaman profetas menores porque no porque sean menos importantes, cuidado, que esto es importantísimo. Profetas mayores y profetas menores no quiere decir que haya profetas más importantes y menos importantes, sino que sus libros son más grandes o más pequeños. Es decir, está hablando de la extensión de los libros, ¿vale? Entonces, porque por ejemplo un profeta como Miqueas o como Oseas son profetas importantísimos, ¿no? Entonces, Amós, por ejemplo, a mí me encanta Amós, un profeta que me encanta. De hecho, es de los que más me gustan. Por ejemplo, tendríamos a OS, ¿quién sería? Oseas. JL. Un profeta muy poco conocido. Joel. AM. Amós, un profeta fantástico. Abdías, el profeta Abdías. Jon. Jonás. Miqueas. NA. Nahum. HA. Habacuc, un profeta. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de Habacuc? El profeta Habacuc, un profeta muy poco leído, muy poco pronunciado, pero también muy importante. Sofonías. Age, el profeta Ageo, un profeta muy importante también. Zacarías. Y Malaquías. Entonces tenemos que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentación, Baruch, Ezequiel y Daniel, más o menos. Le decimos mayores, pero ya sabemos que son mayores en sentido de extensión. Y los menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, ahora vienen los libros sapienciales, la última estantería del Antiguo Testamento, de nuestra planta baja. Todavía no hemos subido a la planta primera y ya con esto lo vamos a dejar, cuando terminemos con la planta primera. Los libros sapienciales. JB, ¿qué será? Job. El libro de JB. Job, no JB con Coca-Cola. Job. Sal, ¿qué será Sal? No, Salomón no. Salmos. PR, el libro de los proverbios. ECL, Eclesiastés. Y ahora CT, ese quien la averigua tiene premio. CT, no. ¿Quién averigua CT? Cantar de los cantares. Y ahora SB, ¿qué será SB? Sabiduría. Y ECLO, eclesiástico, ¿vale? Entonces los libros sapienciales, Job, cuando veamos los salmos, sabemos que es un libro sapiencial. ¿Os dais cuenta de lo que es un libro sapiencial? Vemos los salmos y nos damos cuenta de que los salmos no es como el libro, por ejemplo, de las crónicas, ¿no? Las crónicas, que son historia contada, ¿no? Es un libro histórico. Los salmos, que es algo que va más a la sabiduría interior, al alma, ¿no? Entonces los salmos, pues, igual que los proverbios, igual que el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, sabiduría y eclesiástico, ¿vale?
Y con esto acabamos la planta baja de nuestra biblioteca, ¿vale? Ya tenemos los libros históricos, proféticos, sapienciales y históricos, ¿no? Y subimos a la planta primera. Y hemos dicho que lo primero que teníamos eran los evangelios, que son Mateo. Hombre, si os tengo que decir eso es para mataros, ¿eh? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya veréis qué bonito cuando entremos en el Nuevo Testamento, que nos daremos que todo dentro de la Biblia admite sus divisiones. Dentro de los evangelios tenemos los sinópticos y luego los evangelios, ¿no? Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Juan va aparte. ¿Os habéis dado cuenta que Juan no tiene nada que ver con Mateo, Marcos y Lucas? Si leéis los evangelios uno detrás de otro, os vais a dar cuenta de que Mateo, Marcos y Lucas parecen calcados uno de otro. Tienen sus cosas, y dentro de esos tres sinópticos hay dos que son los evangelios de la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas. Marcos no habla de la infancia de Jesús. Es decir, que esto es muy bonito, y ya lo veréis, cuando empecéis a aprenderlo vais a ver qué bonito. Es decir, Marcos, el primero de todo, no habla de la infancia de Jesús. Mateo y Lucas, los evangelios de la infancia, son sinópticos con Marcos, pero son los de la infancia, Marcos no. Y luego todos los cuatro con Juan son los cuatro evangelios. El primero no debería ser Mateo, Marcos, Lucas y Juan, debería ser Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque el primero en escribirse fue el de San Marcos, pero ya se ha quedado así y ya no se puede cambiar, ¿vale? Después vendría un libro que sería histórico también, pero ya estamos en la segunda planta, que comparte con los de la planta baja, que es histórico, que es Hechos de los Apóstoles. HCH significa Hechos de los Apóstoles, un libro que, vamos, os pongo como deberes que cuando lleguéis a casa, para la semana siguiente, o para el próximo, no, para la semana siguiente, no, para la próxima clase, os hayáis leído como mínimo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de la fundación de la Iglesia, es el libro de la fundación o sea, es el libro de que nos cuenta cómo se inició todo, es el libro que nos habla de San Pablo, de cómo fue en las peregrinaciones de San Pablo, de cómo fue transmitiendo el mensaje, es el libro que nos habla del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo fundó la Iglesia, es el libro por excelencia de nuestra fe católica. Es decir, bueno, los evangelios no, pero este libro es histórico y nos viene muy bien para saber cómo empezó todo, ¿vale? Y luego ya vienen las cartas que hemos dicho que eran las cartas paulinas, que eso ya es mucho decir, porque no son todas paulinas, pero bueno, por simplificar lo vamos a tener así. Entonces, RM, ¿qué será? Romanos. 1 Cor, 1 Corintios, 2 Cor, 2 de Corintios, Gálatas, EF, Efesios, FLP, Filipenses, Colosense. A ver quién afecta esta. 1 TS. Es que tú sí lo sabes. Tesalonicense y 2 TS. Ahora 1 TM. Timoteo, la primera de Timoteo, y 2 TM, la segunda de Timoteo. Y luego TT, Tito, la carta de San Pablo a Tito. Y FLM, exacto. Mortadelo se quedó sin carta, pero Filemón sí tuvo, Entonces, las cartas paulinas, que ya os repito, para que os quede claro que no son todas de San Pablo, pero la mayoría sí, son Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón, ¿vale? Y ya, para terminar, vemos que se llaman otras cartas, que son estas son las cartas de San Pablo. Las otras cartas, las que no son de San Pablo, son las que vamos a ver ahora. La primera, HB, Hebreos, la carta a los Hebreos. ST, la carta a Santiago. 1P y 2P, la primera y la segunda carta a Pedro. 1JN y 2JN y 3JN, que son 3 cartas. Primera, segunda y tercera carta a San Juan, de San Juan. Y JDS a Judas. Esas son las cartas que decimos que no escribió Pablo, perdón, que antes os decía que las otras no eran las cartas que no son las de Pablo. Y luego AP, que será AP, Apocalipsis, el libro con el que se cierra el Nuevo Testamento y la Biblia, pero no el último libro que se escribió. Eso es muy importante. Ni el primer libro que se escribió fue el Génesis, ni el último libro que se escribió fue el Apocalipsis, pero eso ya lo veremos cuando llegue su momento. Entonces, aquí lo vamos a dejar ya, porque esto es un poco la introducción general. Ya la semana siguiente, la próxima, empezaremos a hablar eso de un poquito de... ¿Os veis ahí lo que pongo de ahí abajo de Tohu Saeva Mavis?
veis que pone libros deuterocanónicos, eso es una regla mnemotécnica, yo soy mucho de mnemotecnia. ¿Sabéis lo que es la mnemotecnia? Y coger siglas de cosas, aprenderte una cosa y con las siglas sabes ya, mira, Tohusaeva, Tobías, Judith, sabiduría, eclesiástico, Baruch y Macabeos, el bis significa que es 1 y 2, Mavis. Entonces yo ya, sabiendo eso, ya sé con si yo me aprendo Tohusaeva, Mavis, yo digo Tobías, Judith, sabiduría, eclesiástico, Baruch y Macabeos 1 y 2. Entonces yo, no hace falta que me lo sepa todos, tenerlo en cuenta, con que sepa uno, ya sé distinguir una Biblia protestante de una Biblia católica. Si está, católica, si no está, protestante. Pero hoy nos quedamos con la localización general de las dos pisos que tiene nuestra particular biblioteca, de los distintos estantes que tiene cada biblioteca y de los libros que hay en cada estante, ¿vale? No van en ese orden, ¿En griego? ¿Cuáles? Sí. O sea, los libros deuterocanónicos son todos los que inicialmente se encontraron escritos en griego y por eso fueron rechazados del canon hebreo. ¿Entiendes? El canon quiere decir el conjunto. Y fueron rechazados del canon hebreo por estar escritos en griego, por eso son deuterocanónicos. Cuando luego ya se dan por verdaderos, nosotros, los cristianos, los cogemos como verdaderos. Los judíos dicen, no, eso es para vosotros, nosotros no los queremos. Y los protestantes, para diferenciarse de nosotros, dicen, no, nosotros vamos con los judíos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sí lo compartimos con vosotros. Por eso un Nuevo Testamento protestante y católico son iguales, tienen los mismos números, los mismos libros y el mismo contenido, ¿vale? Entonces simplemente que tengáis en cuenta todo esto que os he dicho para que sepáis que lo más importante de hoy es que nuestra biblioteca tiene dos plantas, la planta baja, el Antiguo Testamento, y la planta baja, el Nuevo Testamento, y la planta alta, el Nuevo Testamento, y que la planta baja tiene, hemos visto los estantes que son el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Y el Nuevo Testamento, que es la planta de arriba, tiene los Evangelios, los Hechos, las cartas y el Apocalipsis, ¿vale? Esta es la aproximación general inicial a lo que nosotros nos vamos a iniciar luego. Es decir, que cuando ya veamos una TB, yo sé que estoy en el libro de Tobías. Si yo veo un TM, sé que estoy en el libro de Timoteo. Eso no lo tenemos que aprender de memoria, pero no hay que memorizarlo. La misma práctica te lo va a ir dando, ¿vale? ¿Por qué? Porque un día nos vamos a encontrar que nos van a decir, vamos a leer un libro y te va a poner al lado RM 1:15-18 y tú dices, ¿qué significa esto? Pues te quiere decir que eso lo dijo San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en los versículos del 15 al 18, ¿entiendes? Entonces, si yo no sé lo que significa RM, no voy a saber nunca dirigirme a la Biblia. Y eso lo vamos a ver 1000 veces, ¿vale? En cada libro que leamos. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.